Muy buenas tardes. Bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y como siempre con Ángel Delgado conversaremos para analizar los acontecimientos de las últimas 24 horas en la escena política nacional en este programa que presenta la Coordinadora Republicana en alianza con la abeja.p. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Muy buenos días, o perdón, muy buenas tardes, amigos todos. Un saludo a todos ustedes y bueno, simplemente para comentar pues los acontecimientos que vienen trayendo cola de atrás y que realmente el día de ayer se ha producido un primer resultado que yo considero nefasto. La deposición de la presidenta del Congreso en una coalición de las fuerzas oficialistas impulsadas por el gobierno con el voto cómplice y errado de fuerzas democráticas, de sectores democráticos, simplemente anuncia que el Congreso no solamente está hasta las patas, sino que puede próximamente caer en manos del oficialismo. Creo que es arriesgar por gusto una correlación de fuerzas que ya era precaria en sí y ponerla otra vez en juego en los próximos días. El Congreso de la República, que para muchos peruanos es la defensa de la democracia, es el gran valladar contra la prepotencia gubernamental, de esta manera se debilita por razones que vamos a analizar, todas ellas intrascendentes sin duda en relación al objetivo fundamental, y expone a los peruanos a que este gobierno se entronice y se fortalezca. Bueno, Ángel, una vez más queda en evidencia la falta de pericia, la falta de experiencia, la poca visión política de la mayoría de los parlamentarios que nos representan en este Congreso, porque de una manera sorprendente se han dejado llevar de las narices por el oficialismo y se ha puesto en peligro todo, ¿no? Porque si bien veíamos que el Congreso aún podía ser visto con esperanza como el único espacio que quedaba donde había aún una reserva democrática, por llamarlo de alguna manera. Esto está ahora puesto en peligro porque podría caer en manos precisamente del gobierno, ¿no? La posibilidad de un equilibrio de poderes, porque se mantenía una mesa directiva que costó tanto esfuerzo Así mantener es. y obtener, se ha puesto en peligro por nada, ¿no? Por una situación que ha sido creada por ciertos medios de comunicación, Y por por el, el gobierno. ¿no? Y por ir machacando un tema que a la larga no conducía a nada, ¿no? Vimos esta conferencia de prensa que organizó el presidente del Consejo de Ministros el día domingo en la noche, como que todo se ha ido armando para conducirnos hacia eso, y también la sorprendente votación de algunos miembros de la oposición que han querido ser más papistas que el Papa y no han tenido ninguna visión política en este caso. Sin duda alguna. Mira tú, este es un cúmulo de errores gigantescos que demuestra el nivel de la oposición democrática. Aquí hay que ser duros con los amigos, con las personas en las cuales hemos confiado, quienes tenían la responsabilidad de llevar adelante la defensa del sistema democrático. En este caso han fallado rotundamente y es honesto, es democrático decir la verdad y señalar las cosas por su nombre. El acontecimiento que precipita eso tiene las siguientes irregularidades o las siguientes características. Primero, nace de una intromisión inaceptable en una reunión particular, en una reunión de una bancada que tiene que reunirse con todas las condiciones de secrecidad para que lo que se acuerde ahí o no sea efectivo. Se está violentando los derechos constitucionales de acceder a la intimidad, de tener justamente protegida la intimidad. Y esto es sumamente grave, porque esta es una conducta delictiva, es una conducta dolosa, tramposa, que lamentablemente ya se ha legalizado, eh, se ha normalizado para asombro de muchos. Creo que ese es el primer tema. En segundo lugar, eh, lo que hace el señor Acuña es un acto de aprovechamiento que se califica como oportunismo político. Oportunismo político justamente es una tentación de la clase política de tiempo atrás de de utilizar un conjunto de acontecimientos que no dependen siquiera de ellos para sacar algún tipo de rédito. Ejemplos de eso, yo recuerdo que en el año 78, cuando el Perú se clasificó al Mundial de Argentina, el presidente entonces Morales Bermúdez, que estaba en una posición muy delicada, pasado de tragos con la camiseta peruana, se paseó por el equipo
dio varias vueltas olímpicas al Estadio Nacional en un acto de euforia, en medio de la aprobación, en el griterío de júbilo de todos los peruanos que nos sentíamos contentos porque el Perú por segunda vez se clasificaba a un mundial. Ese es un aprovechamiento político. Aprovechamiento político, mira tú, es lo que hacen los presidentes o los alcaldes o gobernadores, que cada vez que un peruano, un ciudadano, tiene un reconocimiento deportivo, cultural, lo hacen hijo ilustre, hacen una ceremonia especial y se toman las fotos todos con el homenajeado. Eso es oportunismo. Oportunismo político es, caramba, cuando se hace una obra, se inaugura un servicio, tratar de aparecer juntos o tratar de que coincida con el político para que saque algún tipo de beneficio. Pero el oportunismo político no es ninguna práctica delictiva, porque decir que esto es tráfico, cuando no ha habido billete de por medio, realmente es una exageración grotesca. En tercer lugar, la señora Lady Camones, ¿no? En su calidad de presidenta del Congreso, no tiene la facultad para acceder a lo que le dice el señor Acuña. O sea, no depende de una firma suya ni una orden directa para darle cumplimiento a lo pedido por Acuña. Una ley, si los amigos no saben o han olvidado, depende del voto y opinión de 130 congresistas y pasa por un conjunto de instancias. Nunca la ley depende de una persona y en consecuencia imputarle a ella responsabilidad por lo que le ha dicho Acuña es una exageración desmedida. Más ella en ningún momento dice, sí, yo lo voy a hacer, porque además no lo podía hacer, no lo puede hacer, porque si la ley está en la comisión, tiene que tener su trámite y depende de congresistas que son de otras bancadas, que no Así le es. van a hacer caso. Y a la hora de ser agendada, cuando termina la comisión, depende de una junta de portavoces. Y si hay algunos congresistas que no están de acuerdo, no va a pasar. Entonces, no es posible que Lady Camones esté sometida y dé cumplimiento fiel a lo que le plantea. Y en tercer lugar, no sé si lo más importante, es que el objeto no es objeto ilícito, es un proyecto de ley que viene de tiempo atrás, que conforme a la Constitución es un proyecto de ley del Ejecutivo, porque solamente el Ejecutivo tiene competencia en materia de demarcación territorial, esto es crear distritos y provincias. Es una ley que viene de mucho tiempo atrás, el Congreso lo ha puesto y coincide justamente con la proximidad de las elecciones. Y lo que ha querido Acuña es que coincida para él poder decir, sin merecerlo además, que él ha tenido que ver con esto, porque la verdad, los congresistas, cuando ya el proyecto ya está presentado, tienen que votar a favor o en contra. No hay ninguna posibilidad siquiera de reformar el texto de la norma. O sea, el rol del Congreso en estos aspectos es bien limitado. Circunscrito solamente aprueba o desaprueba el proyecto de ley del Congreso. Entonces, lo que Acuña quiere es que coincida para tomarse la foto correspondiente. Pero esto no tiene nada que hacer con los crímenes que están al otro lado del gobierno y que el día domingo se presentó como acusador. Eso es ver, como dice el Evangelio, la paja en el ojo ajeno y ver los tablones y las vigas gigantescas que están en los ojos de la gente del gobierno. Esto es invertir las prioridades. Y un país y políticos y prensa que no sabe distinguir el grano de la paja, que no sabe distinguir y calificar conductas que pueden parecerse, pero que son completamente distintas, un acto de oportunismo político con actos delictivos que tiene el gobierno, estamos simplemente perdidos, porque el gobierno ha conseguido el día de ayer que una falta de segunda aparezca como un acto criminal de primer nivel, con lo cual se homologan, y entonces les va a permitir decir como un sublenguaje, todos somos culpables, y entonces cuando todos son culpables nadie lo es al final. ¿Te das cuenta? En ese río revuelto ganan los pescadores y aquí el gobierno es el que ha ganado. A mí no me extrañaría que esta es una maniobra que haya sido digitada por gente vinculada al gobierno, que ha infiltrado un micrófono o que ha comprado a un congresista que haga de topo y entonces conseguir un resultado. Y el día de ayer, para terminar, el gobierno se ha anotado un gol de media cancha. Hay que decirlo con todas sus letras, porque no solamente ha tumbado a una presidenta, ha desprestigiado al Parlamento, sino que está en posibilidades, por segunda vez, de poder ganar mayoría en el Congreso y tener una mesa directiva afín a este gobierno corrupto, a este gobierno incapaz. Eso es la consecuencia de lo que ha sucedido el día de ayer. No, sin duda, Ángel, detrás de esto
hay una inteligencia. Esto no ha sucedido así al azar, ¿no? Porque en la manera en que se han ordenado los hechos revela que todo esto responde a una estrategia. Yo dudo mucho que haya sido obra del azar, ¿no? La forma y las fechas en que se han lanzado todos los elementos y la forma en que se han desarrollado nos hace pensar que esto es así, ¿no? Y como tú muy bien dices, ante los ojos de la opinión pública, de quienes no conocen los entretelones, de cómo funciona el Parlamento, de cómo se hace una ley, de alguna manera ahora todos están manchados, ¿no? Y toma fuerza esta idea de que el Congreso es tan corrupto como el gobierno, que se están traficando con las leyes y que se quiere beneficiar. Claro, ya sabemos el tipo de político que es Acuña, pues Acuña es un político a la antigua, de estos que buscan beneficios, un oportunista, como tú lo has Pero calificado. es un oportunista que lo que quiere es beneficiarse de algo que ni siquiera es suyo. Quiere que Claro, ¿no? coincidan nomás, está buscando que se alineen los astros para favorecerle. Y Así eso es, no está al alcance de Lady Camones. así es, ¿no? Sostengo Entonces, yo es ese positivamente que tipo, está fuera de su alcance. es ese tipo de político precisamente que está viendo cómo se beneficia en este momento y se le ocurre decir una sandez como la que ha dicho, porque es una sandez, porque es Es algo que una no está sandez, a su claro. alcance, ¿no? Y que lo han magnificado de tal forma que lo han convertido en un pecado mayor, digamos, cuando no es otra cosa que una conversación menor en un momento privado. Pero mira tú cómo se puede hacer de la nada, armar un gran escándalo, una tormenta, un plato de sopa, como se decía antiguamente, y ahora estamos en una situación adversa y el Congreso está contra las cuerdas y vamos a ver cómo se puede negociar y cómo se puede llegar a un acuerdo político para mantener la presidencia del Congreso en los sectores democráticos. Eso va a ser muy difícil. No, Claro, no va a ser fácil encontrar un candidato que obtenga el consenso, porque ahora vamos a ver cómo se dividen los votos y qué papel juega el sector caviar del Congreso, qué papel juegan los niños, cómo se inclinan los contrapesos políticos. Es muy preocupante lo que está pasando y podríamos perder las fuerzas democráticas y quienes estamos haciendo la oposición a este gobierno, como tú lo has calificado, corrupto e incapaz, perder el último reducto que queda democrático y va a tomar fuerza esta idea de que se vayan todos, te lo puedo garantizar, porque la gente totalmente de está acuerdo, viendo, pues. Y la la gente verdad, está quienes han viendo un votado retornado de ingenuamente, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Quienes han votado ingenuamente o por otra ambición mezquina que no conocemos en contra, apoyando la iniciativa gubernamental de Perú Libre y los otros grupos de Bermejo y compañía, si creen que se van a beneficiar, si creen que van a poner ahí a Gladys Echaíz, o a Caber o a Patricia Chiribo, o alguno de ellos, están absolutamente equivocados. La gente del gobierno, cuando golpea a Lady Camones, no lo hace para que luego la vicepresidenta sea la parlamentaria fujimorista Moyano, gobierno. ¿no? Entonces, el siguiente paso es tumbarse a toda la mesa directiva, es decir, como hay, hay que elegir todo nuevo. Y entonces, simplemente no va a poder ser, y el amigo Muñante, que fue elegido hace unos días nomás, su puesto le ha durado muy poco, por esta torpeza que han cometido muchos de sus correligionarios. Y esto es lamentable, de veras. Porque claro, ahora que hay que elegir todo, no solamente se va a elegir presidente, porque si no, entonces la vicepresidenta debería asumir. Y la verdad que el gobierno no es tan tonto para sacar a Camones y poner a Marta Moyano, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que viene inmediatamente después, una elección completa. Y si hay los votos para sacar a Lady Camones, va a haber los votos para sacar a la primera, segunda y tercera vicepresidenta. Entonces, el Congreso queda a la intemperie y en manos de las fuerzas gubernamentales y oportunistas, que son las que van a sacar provecho. Que se olvide la señora Chaiz, que se olviden aquellos radicales que creen que pueden ganar. No, le han hecho el juego al enemigo. Ese es el otro gran problema, ese es el gran error. Y lo que va a pasar es que tengamos una lista u oficialista o van a poner algún sector intermedio de los morados o de Somos Perú como presidente del Congreso para ser el punto de transacción. Eso es lo que se ha conseguido. Se ha debilitado el Congreso y se ha fortalecido el gobierno en lo inmediato. Hay que decirlo con todas sus letras.
Sí, sí, este podría ser el punto de quiebre que nos lleva a una situación ya insalvable, ¿no? O que termine por favorecer una transición hacia un nuevo gobierno caviar, ¿no? Que es lo que hace tiempo también Sí, está sí, sí, sí. Yo creo que los controlado. Cavieres van a jugar ahora con inteligencia y van a ponerse al medio, van a decir que yo estoy aquí, estoy acá, y entonces van a generar una nueva correlación de fuerzas. Eso es lo que ha pasado ayer. Yo no entiendo cómo han conseguido 60 y tantos votos. Y las fuerzas que tenían más de 60 votos para respaldar la candidatura de Camones, ¿te acuerdas tú? En segunda vuelta, hoy día se han dividido. Y eso no se va a poder recomponer. Escuchaba a Cabero decir, sí, ahora es la hora de la unidad. Mentira. Si estos han votado en abstención, han votado en contra, han contribuido a la caída de la mesa directiva, que mal que bien era expresión democrática, no perfecta, pero lo era. Y la verdad es que Lady Camones ha sido víctima de una injusticia absoluta, porque ella, como miembro de la bancada, está recibiendo información, pero ella ni siquiera se compromete a través del audio, y el audio además es un audio parcial, a medias, donde uno no puede sacar conclusiones definitivas. Ella no se compromete ni siquiera a hacer lo que le está planteando el otro, solamente escucha. Y en el fondo era imposible. Yo sostengo que lo que planteaba Acuña no era dable que lo pueda ejecutar Lady Camones, porque no dependía de su firma, no dependía de una orden suya. Ya lo he dicho, una ley es fruto del debate y aprobación de 130 congresistas, punto, de diferentes bancadas, y tiene tú un escalonamiento de trámites complejo que no permite pues que una persona solita influya decisivamente en un curso determinado. Por Dios, la ingenuidad no tiene nombre, y eso es lo que hemos estado provocando, ¿no? Eso es lo que se ha generado ante la opinión pública, que por cierto también está ganada por un puritanismo político excesivo. Ese puritanismo es la otra cara de la ingenuidad y la tontería, porque lo que hace Acuña es deplorable, pero es deplorable políticamente. Mira, yo siempre he dicho, yo quisiera que los partidos puedan sacar pecho diciendo, yo aprobé la ley que favorece a los trabajadores, yo la ley que aprobé la educación de los niños, he sacado la ley a favor de la familia. Si hubiera competencia para sacar pecho y utilizar proyectos de leyes que beneficien a la gente, sería excelente, sería, sí Sí, o claro, no, sí, sí, sería claro. legítimo. Entonces, eso es, pues, eso es, en última instancia. Ah, tráfico. ¿Cuál es el tráfico, por Dios? Sí, se está jugando con interés y está jugando con buscar resultados positivos. Si la ley fuera una ley para, eh, digamos, algo ilícito, una reunión donde se está tramando un crimen, un robo, una ley mezquina para, qué sé yo, para favorecer a una transnacional, bueno, todavía. Pero no, es una ley que viene de atrás para formar un distrito, por Dios. Ahora, eso que tú dices de los partidos políticos y de los representantes sacando pecho porque han logrado una ley que beneficia a determinado sector, funciona perfectamente en democracias más desarrolladas que la Pero nuestra. eso es, En pues, los Estados Unidos, por ejemplo, los representantes abiertamente lo dicen y lo muestran como un logro, y nadie se asusta, ni se sorprende, ni lo denuncia. ¿a quién se le ocurre decir que eso es tráfico, por Dios? Claro, sí, eso es El verdad. tráfico es cuando hay negocio, alguien está negociando por fines subalternos, por plata, que es Así más es. o menos lo que hace el Ejecutivo, ¿no? Oye, Ángel, y dicho sea de paso, si esa ley, si ese proyecto de ley estaba en la comisión, ni siquiera daba el tiempo para que salga antes de No, las elecciones, ¿no? por supuesto que no, porque depende de los congresistas. Pues si no quieren los congresistas, lo guardan, lo demoran, o votan en contra, Sí, incluso. sí, sí. En un mes no iba a salir esa ley de ninguna No, manera. pues, y si sale, No, bueno, ya pues es una coincidencia que le favorece, pero finalmente eso no es, caramba, qué cosa, ¿no? Porque sí, depende de 130, y primero de los 20, 30 que hay en la comisión, primero, y luego del Pleno del Congreso. sí, pues ha sido la elucubración de un oportunista en un momento electoral, básicamente, ¿no? Pero mira tú cómo juega la prensa, cómo son capaces de meter un psicosocial y generar un efecto. A mí lo que me llamó la atención, porque miren, este es un tema, ¿te acuerdas? Que lo habíamos considerado para comentarlo, creo que el día viernes, pero nos ganó el tiempo y no le dimos la importancia porque pensamos que se iba a disipar. Era efectivamente una pachotada de Acuña que ya conocemos, su típico oportunismo, además conseguido de malas maneras a través de una
grabación absolutamente ilegal, Ilegal, claro. pero pensamos que ahí iba a quedar. Pero para mí la sorpresa grande fue que el domingo en la noche, cuando los ministros están descansando en sus casas, ¿no? Viendo los programas, se reúnen, dan una conferencia, el pleno del Congreso. Yo dije, ¿qué cosa ha pasado? Y era para meterle más leña al fuego, meter más cizaña y decir que se investigue cómo es posible, ¿no? Ya de modo oficial como gobierno. Y en lugar entonces de descubrir la maniobra, porque esto ya le daba tinte de maniobra, que un gobierno que tiene tablones y vigas en sus ojos, quiere ver la paja en el ojo ajeno, debe llamar a sospecha, ¿o no? Para las Sí, fuerzas claro. democráticas un Sí, sí, poquito sí. inteligentes. No, han caído en el juego y el día lunes, ¿no? Han llevado la cosa a un nivel exacerbado que ha terminado con la deposición de Lady Camones, absolutamente injusto. O sea, la maniobra gubernamental ha funcionado de manera perfecta. O sea, ahí hay una inteligencia quizás superior detrás de estos actos y entonces es una muy mala noticia para las fuerzas democráticas, que como con un psicosocial los mueven y los llevan a votar en un sentido que quiere el gobierno. ¿Quién es el gran favorecido? Los congresistas de la oposición como Acuña, Cabero, Pati Chirinos, que han votado en contra, o son la gente del gobierno? ¿Quiénes son los que realmente se van a beneficiar de eso? Esa es No, la no, pregunta está que tenemos que clarísimo. hacer. Está clarísimo, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana y quién pierde? Claro, no, y el Nuestro otro amigo el balance, almirante Montoya gana con esto. Yo quisiera decir que sí, pero no es verdad, pierden. no, pues no. No, pues es un momento de puritanismo, como tú dices, y el gran balance es que ante la opinión pública el Congreso se desprestigia más, no queda como una institución que se presta a este cubileteo político y que finalmente se ha visto obligada a destituir a la presidenta porque estaba participando de este tipo de arreglos bajo la mesa. Porque al final esa es la idea que le queda al gran público, ¿no? Lamentablemente. Y Esa es la entonces, idea que queda ante el gran público y es totalmente inexacto. Eso no es verdad. No es verdad por ningún lado. Y bueno, pero hasta que la gente se dé cuenta, ya, pues ya se produjo los acontecimientos. O sea, el éxito ya está logrado, ¿no? Y la claro, verdad, no, eso claro. habla muy mal de nuestra clase política, ¿no? Y Porque ahora va a venir, ya verás, va a venir con fuerza la campaña de cierre en el Congreso. pero claro, claro que sí. Y además, repito, quienes han dado su voto a favor de la propuesta de Bermejo y compañía, la verdad, simplemente se han puesto la soga al cuello, se han hecho un harakiri, porque bueno, caramba, si a la señora Lady Camones la va a sustituir la señora Gladys Echaíz, bueno, dirán, pues hemos hecho un trueque, ¿no? Hemos ganado. Eso es imposible. Es imposible, ¿sí? ¿No? Eso es como pensar que un fujimorista va a dirigir el Congreso de la República. No sé si me explico. Marta Moyano, por ejemplo, debería pues asumir como en calidad de presidenta y subir todos, ¿no? Van a ir a una nueva elección y van a elegir a una nueva mesa directiva, completamente. ¿Te das cuenta? Eso es lo que va a pasar. Claro, y a ver si se logra otra vez el equilibrio, la unidad, va a ser muy complicado. Cuando las heridas están ahí en llaga viva, la división es más dura que nunca. En Ah, realidad han perdido la brújula y han expuesto al Congreso a ser tomado por los oficialistas, que sí, pues, además tienen un argumento genial. Ellos lo que buscan, cuando uno está en una posición de defensa, lo mejor es echarle la culpa de lo mismo al otro. Entonces pasa lo que esta famosa novela italiana, ¿no? El gato pardo. En la noche, en la noche todos los gatos son pardos, ¿sí o no? Entonces claro. ya no se distingue quién. Si el Congreso es tan corrupto como el Ejecutivo, al final todos somos corruptos y cuando todos son, al final nadie es, ¿sí o no? Ah, claro, claro, sí, pues, Entonces, eso es, pues, o sea, la maniobra gubernamental. Entonces, yo he escuchado a Torres, pero ¿qué tanto dicen, pues, si a nosotros cada vez que nos dicen que hay un gabinete en la sombra y se investiga, y ahora hay una mesa directiva, hay un parlamento en la sombra? Pucha madre, suena palabrotas, ¿no? Gigantescas. Y los ingenuos se tragan esas palabras, como un anzuelo, se tragan el anzuelo. Impresionante, oye, impresionante, impresionante. sí, muy mala noticia esto que ha sucedido. Realmente, realmente estamos
Y bueno, vamos a ver, según parece en 5 días tendremos una salida para esto que no va a ser buena, yo no No auguro va a una... ser buena, pues, porque ahora las fuerzas están más debilitadas, más rotas que antes. No se van a recomponer. ¿Te das Ángel, cuenta? No, claro, ¿y qué comentario te suscita la renuncia del general Quiabra, que ha estado muy callado últimamente, ¿no? pues a mí tampoco, a mí eso no lo veo como un gran gesto, pues en un momento. Es más, mira, la verdad que eso es algo totalmente privado, ha salido a luz, nunca debió salir a luz, nunca se ha debido permitir y ahora que también se estará postulando para el Congreso de repente, no sé. La verdad que la gente ha perdido la chaveta, las proporciones y punto, ¿no? Claro, es para tomar distancia, ¿no? Lo que ha hecho la gente de Acuña y su bancada es una torpeza, porque además ni siquiera en una reunión privada se habla así. Eso es parte de un estilo que solamente Acuña puede tener. Sí, exactamente. Pero la verdad, si tú te puedes analizar, no es más que lo que estamos diciendo, el querer usar unas circunstancias que ni siquiera le competen, ¿no? Ese como el que quiere, pues, jugar un partido de fútbol en una cancha al mediodía porque hay un sol y yo soy local, no va a ver, o lo que quiere jugar en altura. ¿Te das cuenta? Eso es aprovecharse, pues. Claro, exactamente, Tiene exactamente. esas características, ¿no? Porque ni siquiera es un proyecto suyo. Ojalá que fuera un proyecto de él, no es. Claro, y esperar que el otro equipo gane porque te sube. Entonces, lo que le pide, acelérame el proyecto, por favor. ¿Te das cuenta? El tontonazo habla así. Y la verdad es que eso no dependía de Lady Camones, Sí, pues ¿no? mira a lo que hemos llegado, por O sea, Dios. no dependía de ella. Ella, por más que quisiera, no lo podría hacer. ¿Qué cosa? Va a cuadrar a los congresistas de la oposición? Ya y le va a decir, ¿por qué lo quieres hacer? Ah, porque tu jefe. Entonces lo hago todo lo contrario. Claro, ahora otro ángulo que no hemos tocado y que también es preocupante es esta visión que está sembrando también el gobierno a través de Aníbal Torres, de que hay una prensa oficial, una prensa paralela, una prensa Alternativa. alternativa, ¿no? Y también es peligroso, ¿no? También es No, bueno, es peligroso. que están construyendo sus propios medios. Poquito a poquito el gobierno está dando unos pasos en una dirección que todavía no es perceptible en magnitud, pero está caminando a reforzar sus propias cosas. Sí, Una claro, prensa alternativa que ahora tenga acceso a Palacio de Gobierno y que le pregunte al presidente en un sentido distinto a la prensa independiente, tiende a equilibrar la cancha en el campo de la comunicación. claro, Y de ahí claro. de repente a promover algún diario, algún canal, algún medio de comunicación filogobernista, hay un paso, Sí, sí, claro. Bueno, todo esto es, como comentábamos antes, nada se está dando de manera casual ni a tontas y locas. Todo esto está bien planificado y se está notando, ¿no? Y no en vano, este gobierno por el cual nadie daba medio, que todo el mundo decía no llega a marzo, no llega a julio, ya cumplió un año y se ¿sí? va para el segundo, Además, mira, se no es está porque haya mucha fortaleciendo. lucidez al otro lado, yo creo, no es porque haya una gran cabeza política, pero están aprendiendo en el tiempo, ¿no? Sí, Entonces, los se seres está humanos somos fortaleciendo. así, a tanto golpe uno termina, entonces ya el gobierno empieza a reaccionar un poquito mejor. Y repito, lo que ha conseguido luego de la conferencia de prensa, y yo no sé si es que ellos han tramado conjuntamente con alguien del grupo de Acuña, el conocimiento de este audio nefasto, no sé si lo han hecho, porque son capaces, ¿ya? Sí, Entonces, está revelando que ya empieza a haber un pensamiento político más agudo, más preciso, que está buscando resultados, ¿no? sí, sí. Y lo de la prensa alternativa es un esfuerzo de ir construyendo cómo son, por ejemplo, estas giras proselitistas donde se aviva el odio entre los peruanos, que les llaman consejos descentralizados, consejos de ministros descentralizados. Esa es una coartada para, ¿te das cuenta? Entonces ya empezamos a dibujarse, empieza a dibujarse una estrategia gubernamental que como es natural tampoco son mancos ni sonsos para quedarse con los brazos cruzados. Digamos que no han tenido la rapidez y oportunidad para responder en el momento, sí, pero lo empiezan a hacer. Y más bien lo que se empiezan a caer, debilitar, ensombrecer, fatigarse, son los de la oposición, que en lugar de agarrar más expertise, están perdiendo lo poco que tenían y están cometiendo torpezas como haber votado, muchos de ellos, por
la deposición de Lady Camones. Claro, el discurso de la oposición se va volviendo repetitivo y dando vueltas en círculo, mientras el gobierno va siendo, no digamos inteligente ni creativo, pero va abriendo el terreno de esta lucha política, de esta batalla política, y va golpeando por diferentes frentes, lo cual le da una ventaja, ¿no? Y ahora estamos viendo este manejo de los espacios políticos con los gabinetes, el tema de la prensa alternativa, la forma en que se ha tumbado la mesa directiva del Congreso prácticamente, y bueno, se va consolidando para sorpresa de todos y para peligro Mira, y lástima de los demócratas y de quienes vemos el futuro del Perú en peligro, ¿no? sí, y la cosa se pierde, mira, porque mira, este Congreso ahora, como después de lo que ha sucedido, va a tener 87 votos para vacar a Castillo, la posibilidad se hace más y más lejana. Sí, Y claro. dos, incluso el hecho que se tramite las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte y contra Castillo por toda la patria también se hacen más remotas. Sí, claro. Otra vez se demora, ¿no? Otra vez va a tener que recomponerse la mesa directiva, ¿te das cuenta? Y eso va a tener pues, consecuencias. Vamos a tener una nueva mesa directiva y algunos cambios van a hacer seguramente si es que efectivamente lo ganan como podría ser y como tememos las fuerzas vinculadas al oficialismo. Lamentablemente es así, Ángel. Eso yo creo que es inevitable y el Congreso está entrando en una crisis tremenda. Las fuerzas El democráticas, horizonte para poder vacar o poder acusar constitucionalmente a Castillo hoy se ha hecho más lejano que nunca. sin duda. En fin, Ángel, nuestro programa ha llegado al fin por el día de hoy. Nos tenemos que despedir y veremos qué sucede hoy día. Nos veremos nuevamente el día de mañana para seguir comentando. Exactamente, muy agradecido a todos ustedes por su atención, por su seguimiento. Decirles muy buenas tardes y hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana.